el libro de Mateo. Acordémonos que Mateo escribió el libro con la intención de probar que Jesucristo es el Rey de Israel. Él está en los detalles que presenta demostrando que Jesucristo es el Mesías prometido y el que tiene derecho a ser rey. Presenta la genealogía en el capítulo 1, prueba que él desciende de David. Después muestra cómo el ángel anuncia el nacimiento del Señor. Y ¿quién de nosotros cuando nació un ángel anunció que había nacido o que iba a nacer? Ninguno, ¿cierto? Eso solo es el Hijo de Dios, el anuncio, la presentación del Hijo de Dios. Después es adorado por los sabios en el capítulo 2. Después Juan el Bautista está predicando y anunciando también que Jesucristo viene, lo bautiza, viene, se oye la voz del Padre, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Hijo está declarando, está obedeciendo al Padre en el bautismo. Después es tentado por Satanás cuando el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días y Jesús vence a Satanás en su ambiente, que es la tierra, el ambiente de Satanás. Jesús vence allí, después empieza a predicar arrepentimiento, dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Dice la palabra Mateo 4, 23, 24, no vaya a ir ahí, pero dice que sanó a todos los que venían, estaba enseñando, predicando y sanando, demostrando así que Él es el Mesías. Después, capítulos 5 al 7, vimos el Sermón del Monte. Ahí vimos las bienaventuranzas, la ley. Jesucristo no vino para quitarla, sino para cumplirla. Y describió cómo es la ley. Aparte de lo que los religiosos habían hecho, explicó el corazón de la ley, cómo era. Habló del dar, la oración, habló de Dios y las riquezas, de la ansiedad en la vida. En el 7 acerca de juzgar, habló de la regla de oro, habló de la puerta estrecha y de los dos cimientos. Y después en el capítulo 8 vimos cuando el Señor sanó al leproso. Y ahí vimos cuando sanó al esclavo del centurión, a la suegra de Pedro. También vimos cuando calma la tempestad y después cuando libera a los endemoniados gadarenos. Entonces vemos a Jesucristo mostrando dominio sobre Satanás, dominio sobre las enfermedades, dominio sobre los conceptos sociales y legales en la humanidad, dominio sobre los demonios, dominio sobre la naturaleza. Mateo está poniendo en un orden no cronológico, pero pone en un orden que tiene sentido, ir mirando el progreso cuando va demostrando del progreso a través de cada milagro del poderío del Señor Jesucristo sobre cada área, demostrando que Él es Dios. Y aquí en el capítulo 9, el Señor sana a un paralítico. Y cuando sana al paralítico, ustedes van a ver que el enfoque de Mateo no es tanto la sanidad física del paralítico, sino más bien el perdón de los pecados. Por eso el título que le he dado al mensaje es Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y dice así Mateo 9, del 1 al 8. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento y sabiduría para usar los principios aquí, para tener fe y para vivir obedeciéndote, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces dice que entró Jesús en la barca. Acuérdese
cuando vimos la porción de los Gadarenos, Jesús va de Capernaum al otro lado del mar de Galilea, la región de los Gadarenos, libera a estos hombres. La gente de los Gadarenos les suplica que se vaya de ahí, porque les da mucho temor lo que él ha hecho de liberar a este hombre. Jesús entra a la barca y regresa. Y cuando regresa, Mateo no dice a dónde regresa, pero dice que regresó a su casa. Marcos y Lucas dan el detalle que regresó a Capernaum. Recordemos que Jesús nació en Belén, pero después creció en Nazaret. Cuando creció en Nazaret y empezó a ministrar, trataron de matarlo. Así que él salió de allí y se ubicó en Capernaum, un poco más hacia el este, y está más al norte de Jerusalén. Entonces en Capernaum se cumple la profecía, porque dice que era un lugar de oscuridad, es un lugar revuelto. Hay judíos, pero hay más gentiles que judíos. Y es allí donde Jesús establece su lugar de operaciones. Parece que era la casa de Pedro, porque en el capítulo anterior vimos que llegó allí y sanó a la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro que les servía. Y en el verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miremos Marcos 2, versos 1 al 4, la misma narrativa, pero con un poco más de detalles. Acuérdese que la diferencia en la narrativa es por el enfoque que tiene cada evangelista, ¿sí? Mateo pasa por alto muchos detalles porque él quiere probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos está más enfocado en Jesucristo como el que sirve a las personas, por eso él cubre más detalles. Marcos 2, del 1 al 4 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí está dando el detalle de cuánta gente está en esa casa, están amontonados por todos lados. Entonces vinieron a él unos trayéndose un paralítico que era cargado por 4. También este detalle no está en Mateo. Son 4 amigos del paralítico que lo llevan. Ellos quieren que Jesús le ayude a su amigo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. También estos detalles no están en Mateo. Dice que abrieron un hueco en el techo. Las casas entonces eran construidas normalmente de 2 pisos. En el segundo piso era el lugar donde se reunía la gente, donde comían, donde tenían reuniones. Y arriba de eso está el techo. El techo es plano. Y para llegar al techo, las gradas para subir están afuera de la casa. Hay casas así en México también, en Colombia, en Latinoamérica, que las gradas están construidas por fuera y ahí se llega al techo. Así que los 4 amigos llegan, tratan de entrar, no pueden, la gente está amontonada, así que se van por las escaleras, se suben al techo y empiezan a quitar parte del techo. No sé bien cómo es el material, pero se podía quitar con las manos. Y ya que hacen un hueco suficientemente grande, por allí bajan a su amigo en la camilla. Me imagino que usaron algunas cuerdas o algo y lo bajaron. La cama donde él va es como hoy en día sería como un pedazo de tapete donde ellos dormían. Y ahí lo llevan a él y lo bajan al Señor, para que lo vea al Señor. Entonces, cuando lo bajan, ellos están demostrando la fe que tienen para ayudar a su amigo. Yo pensaba cuando estaba estudiando esta escritura, la comparación que hay con Job. Job está muy mal y sus amigos conectan su enfermedad con pecados de él, que no era lo que estaba pasando. Pero sus amigos lo acusan. En cambio, en el libro de Mateo, y cuando describe esto Marcos, está hablando que los amigos de este paralítico no lo acusan, sino que tratan de buscar la manera de ayudarle. Saben que la única esperanza que tienen es el Señor. Y la creencia entonces era que cada enfermedad estaba conectada con un pecado, que era una maldición estar enfermo.
Entonces, como este hombre estaba paralítico, para él era incómodo estar en lugares públicos, obviamente no se podía mover, lo podían llevar, pero él no quería, pero con el Señor Jesús él sí quería. Lo mismo que vemos, acuérdense en el capítulo 8, el hombre con lepra, socialmente era algo difícil acercarse, pero él hace todo eso a un lado y pone la mirada en Jesús. Después el centurión hace todo a un lado y se acerca a Jesús. Y así cada vez, casi cada sanidad que vemos, así es. Y estos hombres hacen lo mismo. Algo importante que debemos considerar con estas enseñanzas, estas sanidades, y lo leímos en el Salmo 51, es que Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Una persona que genuinamente se humilla delante del Señor, no importa su condición, o no importa la condición de sus amigos, si este mensaje tiene que ver con sus amigos o sus familiares, no importa la condición, Dios es poderoso para sanar y Él no rechaza nunca a una persona que viene en una actitud de humillación delante de Él. Regresando al paralítico, se creía eso, que estaba bajo maldición, ¿sí? Así lo conectaban y era un obstáculo para que ellos se acercaran, pero ellos sobrepasan ese obstáculo y se acercan al Señor. El paralítico, de acuerdo a lo que describe Mateo, era cuadripléjico, quiere decir que no podía usar ninguna de sus extremidades, porque dependía que lo llevaran y lo movieran en una cama. 24 horas estaba confinado a su cama, que era un tapete. Parece que tampoco podía hablar porque Mateo, ni Marcos ni Lucas narran ninguna palabra de parte de él. Cuando él desciende, no hay ninguna palabra de parte de él. Así que todo dependía del esfuerzo de sus amigos para que lo llevaran, y sus amigos habían creído que Jesús era el Mesías. Sus amigos habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, y Jesucristo ve eso en sus corazones y le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo. Hablando al principio, cuando mencioné lo de la homosexualidad, hay una aplicación aquí. El paralítico, no sabemos por qué está paralítico, puede que haya sido consecuencia de sus pecados, que haya terminado así. Puede, no sabemos, el texto no nos dice. Pero lo que sí podemos ver es la actitud que el Señor Jesucristo tuvo con él. Igual la actitud que Jesucristo tuvo con el leproso, con la suegra de Pedro, con el siervo del centurión. La actitud del que puede ministrar, el Señor nos enseña aquí, o más bien Mateo nos muestra de la vida y la actitud del Señor Jesucristo, como le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En ese entonces no había ningún tipo de programa para ayudar a las personas que tenían imposibilidades físicas o cosas así. No había nada. Esas personas, acuérdense, hay varias narraciones en Hechos donde están pidiendo limosna porque no pueden hacer nada por sí mismos. Están completamente aislados, pero no por el Señor Jesucristo. Igual, si una persona está paralítico en su corazón por el pecado, por la inmundicia, si es homosexualidad o lo que sea, la actitud del creyente debe ser la misma actitud de Cristo Jesús. Le dice: ten ánimo, porque ese hombre estaba descorazonado, estaba sin ninguna esperanza. Lo último era Jesús. Le dice: ten ánimo, y le dice: hijo, mostrando allí que el Señor se está identificando, está mostrando cariño con él, compasión con él. Yo recuerdo cuando estábamos llegando a México, yo le decía a mis hijos: acuérdense la actitud que hubo en Cristo. Cuando vamos a servir, nunca miramos a nadie como que es menos o como que está abajo. Al contrario, nosotros nos ponemos por abajo para ir y servir. Esa es la actitud de Cristo. No importa dónde esté la persona, no importa la condición en que se encuentre. El Señor Jesucristo le dice: ten ánimo, hijo. Y le dice, esperaríamos que el Señor le dijera: levántate, yo te sano. Porque eso era lo que el hombre parece que buscaba. Pero Jesucristo vio el corazón de este hombre. Jesucristo vio la culpabilidad de pecado que él tenía en su corazón. Se puede asumir por el contexto que vemos aquí. Y a lo que el Señor se dirige es al pecado del paralítico. No a la condición física, sino a la condición espiritual. ¿Qué nos muestra esto?
La necesidad más grande que tiene cada persona no es la sanidad física. La necesidad más grande que tiene cada persona es una sanidad espiritual, es ser liberado de sus pecados. Cristo para eso vino, para morir por los pecados. Él no vino para restaurar físicamente a las personas. Él lo restaura físicamente porque Él está comprobando que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Pero principalmente lo que Él vino fue para perdonar los pecados. Y cuando Jesús le dice, tus pecados se son perdonados. Todos los pecados del paralítico son perdonados cuando Jesús le dice así. ¿Por qué Jesús puede hacer eso? Porque Jesús está pensando seguramente en ese momento o sintiendo en ese momento la copa amarga que viene adelante en la cruz del Calvario. Porque no puede haber perdón de pecados sin haber castigo por cada pecado. Tiene que haber un castigo. La ira de Dios tiene que caer en contra de cada pecado que se comete. Y Jesucristo para eso vino, para ir a la cruz y recibir esa ira allá. Él está afirmándole a este hombre que en Cristo Jesús hay salvación porque Él va a pagar por eso. Esa es la necesidad más grande de cada persona. Cuando alguien le pide oración por sanidad, por un familiar, por un amigo, usted sabe que esa persona no conoce a Cristo. Su oración principal, obviamente, mostrar compasión por esa necesidad, pero ir más allá y pedir por su salvación. Siempre pedir por la salvación. Siempre, porque eso es lo más importante. Que puedan recibir el perdón de los pecados, y el único que puede perdonar los pecados es Dios. El Señor nos enseña a perdonarnos entre nosotros cuando nos ofendemos, ¿cierto? Y nos ofendemos porque hacemos cosas imperfectas. Y nos perdonamos entre nosotros, pero nunca nosotros podemos perdonar un pecado contra Dios. No podemos. Eso le pertenece a Dios solamente. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí, demostrando que Él es Dios. En el Salmo 103, versos 12 al 13, quiero que miremos un poquito acerca de la perspectiva que nos da la Biblia del perdón de los pecados de parte de Dios. Salmo 103, versos 12 al 13. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice que Dios aleja el pecado de los que creen en Él, tanto como está el oriente del occidente. ¿Cuál es la distancia entre el oriente y el occidente? Si usted viaja hacia el occidente, siempre el oriente va a estar atrás. O si viaja hacia el oriente, el occidente siempre va a estar atrás. Nunca los puede juntar. Entonces lo que dice la palabra es que Dios separa completamente, aleja el pecado del que cree en Él, lo limpia completamente. Miremos Miqueas 7, 18 al 19. Y el que hace eso, de acuerdo a las Escrituras, es Dios. Dice el Señor, o dice Jehová, Él es el que lo puede hacer. Miqueas, uno de los profetas menores, está después de Jonás. Dice Miqueas 7, versos 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios que perdona la maldad, es Dios. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo sepultará. ¿Quién puede ir a lo profundo del mar? No existe ninguna máquina que el hombre haya inventado que pueda llegar a lo profundo del mar. Hay sonares donde el sonido va y rebota y pueden medir la profundidad, pero no pueden llegar allá. Y está dando esa ilustración, que Dios en lo profundo de la mar, allá sepulta el pecado de los que Él perdona. En este caso está refiriendo a Israel. Miremos Jeremías 31, 34. Y es lo que Jesucristo está haciendo con el paralítico. Jeremías 31, 34. Dice, y no
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y esta es la razón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es lo que Dios promete. El deseo de Dios, sí o no, si miramos desde Génesis, cuando Dios habla con Adán y le dice, ¿qué es lo que hiciste? El deseo de Dios es perdonar a Adán, perdonar a Eva. Pero ellos no se arrepienten en ese momento, y Dios les da la promesa en Génesis 3:15 de que va a enviar a un Salvador, uno por medio del cual van a tener perdón de sus pecados. Este que Dios prometió es el que está aquí perdonando al paralítico. Miren en 1 Timoteo 1, del 13 al 15, Pablo habla de él como un pecador y afirma el perdón que ha recibido de parte del Señor. 1 Timoteo 1, del 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está reconociendo su condición paupérrima y su necesidad de la gracia de Dios, de ser perdonado por el Señor. El pecado, el centro de lo que está presentando Mateo en esta porción de este milagro, tiene que ver es con el pecado y el perdón de los pecados. El pecado ofende a Dios. Cada pecado ofende a un Dios que es santo, perfecto, infinito y eterno. Por tanto, hay una falta eterna e infinita e impagable delante de Dios. La ofensa es grandísima cada vez que se peca contra Dios. Se ofende a un Dios que es puro. Pecado lleva a romper las leyes de Dios. Voy a leer varias escrituras. Si me alcanza a seguir, hágalo. Si no, tome nota o lleva el CD. Primera en Juan 3:4, donde Juan habla aquí del pecado y lo relaciona con romper la ley de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios es el creador, Dios hizo todo, Dios sostiene todo, es el único que tiene derecho a establecer leyes que gobiernan el universo y leyes que gobiernan a la humanidad. Y cada vez que una persona no vive de acuerdo a esas leyes, está rompiendo la ley de Dios, está ofendiendo al Señor, se está levantando contra el Señor. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y cuando la persona peca, esa persona se hace a la imagen de Satanás, no a la imagen de Dios. Es un torcimiento, es un abandonamiento de lo que es agradable delante del Señor. Miren Juan 6:70 y Juan 8:44. Primero Juan 6, verso 70. El Señor aquí habla de eso, la manera como llama a estas personas. Dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es, ¿qué? Diablo. Está diciendo que Judas Iscariote es diablo. ¿Por qué Jesús le dice así a Judas? Porque Judas se está haciendo a la imagen del diablo. La imagen de Dios es honrar a Dios. La imagen del diablo es deshonrar a Dios. La imagen del diablo es cuando la persona ignora las palabras del Señor, ignora la verdad de la Biblia y piensa que su plan es mejor que el plan de Dios. Y se hace igual o superior a Dios según en su corazón. Es una ofensa seria contra Dios. Juan 8:44. El Señor aquí está hablando con los fariseos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Debe decir que él ha sido homicida desde el principio, padre de mentira. Entonces, la persona cuando peca se hace a la imagen del diablo.
El diablo es hostil contra Dios y el que peca se hace hostil contra Dios. Mire 1 Timoteo 1, versos 9 al 10, donde Pablo está hablando aquí de esto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Pecar se opone a la enseñanza bíblica de la verdad. Pecar es ingratitud contra Dios. Pecar afecta a las personas a su alrededor. Pecar es esclavizante y lleva a las personas bajo el dominio de Satanás y los hace hijos de la ira de Dios, dice Efesios 2, versos 1 al 3, Pablo dice eso. Y el que prevalece en sus pecados termina condenado por la eternidad en el infierno. Mire 2 de Tesalonicenses 1, versos 7 al 9, un verso que conocemos bastante, lo hemos usado muchas veces antes. 2 de Tesalonicenses 1, el 7 al 9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí lleva el pecado. Todo lo que le espera al que practica el pecado es condenación eterna. ¿Y qué puede hacer el hombre para salir de algo así? El hombre no puede hacer nada. La condición de pecado del hombre es incambiable. Humanamente es imposible cambiar el corazón de una persona. No hay manera de sacar el corazón de pecado y poner un corazón nuevo. Humanamente no hay manera. A menos que Dios intervenga, no hay manera. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios. Dice que todos a una se desviaron. Todos pecan. El hombre en su naturaleza lo que escoge es pecar contra Dios. El único que puede cambiar esa condición es el Señor Jesucristo. Es un contraste cuando miramos lo que la Biblia describe del pecado. Y hay que tener cuidado con esto del pecado, hermanos. Como dije antes cuando estábamos en la Santa Cena, tendemos a poner nuestro estándar. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos al espejo y pensar que la manera como nosotros vivimos es la manera correcta. Y si alguien no vive parecido igual como nosotros, ese sí está en pecado. O yo como no uso drogas, el que usa drogas, ese es el que es malo. Yo no soy así, yo no soy tan malo. El que roba, ese sí es malo. Yo no robo, yo no ando robando, entonces yo no soy tan malo. Créame, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona, ni en este lugar, ni en ningún lugar de la tierra, que no necesite de la gracia de Dios, que no necesite entender que ha pecado y que es algo sucio, que ofende y provoca la ira de Dios. Aunque sea muy buena gente, aunque sea muy buena persona, aunque sea una persona calmada, que no grita, que no le gusta pelearse, igual su corazón está en una parálisis espiritual, en una necesidad grande. Por la gracia de Dios, eso es lo que enseña ese texto en el libro de Mateo. Y el contraste allí es la gracia del Señor. La gracia es un regalo. El hombre puede buscar y buscar y buscar y buscar, pero no puede jamás cambiar. En cambio, el Señor le ofrece el regalo de la salvación a través de su gracia. Gracia es algo que se recibe cuando lo que se merece es el castigo, pero se recibe perdón y vida eterna. Y es gratis para el que lo recibe. Es completamente regalado, pero no para el que lo da. El que lo da paga el precio que esa persona tiene que pagar y se lo da gratis a él. Esa es la gracia de Dios. Y eso es el mensaje que encontramos aquí en Mateo 9 cuando está hablando del paralítico. Dios es suficiente con la obra de su Hijo Jesucristo para perdonar los pecados de cualquier persona.
Es el máximo regalo que alguien puede recibir en toda su vida. Es el máximo milagro que se puede ver, es la conversión de una persona. Cuando hablaba del viaje a México, el mayor premio para el que va y sirve es saber que sembró la semilla de la palabra y que eventualmente el Señor salvará a los que Él quiere salvar, recibiendo ellos el regalo más grande que puede haber, que toda persona necesita. Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, sabe lo que significa dar ese perdón. Está dando gracia, pero esa gracia a Él le cuesta todo. Todos despojarse completamente e ir y morir en la cruz. Regresemos allá a Mateo 9, verso 3 al 6. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, después de que Jesús le perdona los pecados, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miremos Marcos 2. Quiero mirar algunos otros detalles que da Marcos, que Mateo no cubre. Marcos 2, versos 6 al 7. La misma historia dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Él narra más lo que está pasando con los fariseos. Los escribas. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En eso están en lo correcto. El único que puede perdonar pecados es Dios. En lo que están errados es que tienen a Dios enfrente de ellos. Jesucristo es Dios. Tiene las pruebas, han visto los milagros, multitudes han sido sanados, casi toda enfermedad ha sido erradicada de esa región por el Señor Jesucristo. Las profecías se han cumplido, todo encaja con lo que Dios ha dicho, pero Jesucristo puede ser cualquier cosa, pero no Dios. Es lo que están diciendo los fariseos. ¿Y saben qué? Esto no es fuera de lo común. Usted puede hablar con cualquier persona y decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y está bien. Pero si usted empieza a hablar de quién es el Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, ya no está bien, ya es un problema. Porque la actitud del hombre es una actitud de creer la religión, porque la religión puede calmarle la conciencia, hacerle sentir bien con que cumplió con fue a la iglesia y el resto de la semana vive como el diablo. Y pueden hablar así mucha gente en sus religiones. Pero hablar de Jesucristo es otra cosa. Iglesia, hablar de Jesucristo es lo que la iglesia tiene que hacer. Mateo está presentando quién es el Señor Jesucristo. Esa es la pregunta más importante que alguien puede contestar. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Esa es la conversación más importante que cualquier creyente puede tener con otra persona. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Me preocupa cuando hablo con creyentes y nunca escucho nada de parte de ellos acerca del Señor Jesucristo. Me preocupa. Generalmente oro por la salvación de ellos. Porque una persona que está en Cristo habla de Cristo, vive para Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, me muero hablando de Cristo. Pero no vivo si no hablo de Cristo. No tiene sentido la vida si no hablo de Cristo. No tiene sentido el Evangelio a menos que Mateo esté presentando quién es el Señor Jesucristo. Y cuando estos hombres dicen que Jesucristo está blasfemando, es porque no quieren creer que Jesucristo es quien Él dice que es. Ellos no quieren creer. Ellos se oponen, ellos piensan. Es más, lo que está sucediendo aquí es el sistema religioso los ha llevado a ellos a pensar, de acuerdo a lo que escribieron en el Mishnah, que es una interpretación de la ley, que los sacerdotes eran los únicos que podían absolver a una persona de sus pecados. No suena raro para nosotros esto que acabo de decir, ¿cierto? La Iglesia Católica así enseña y así piensa, que las personas necesitan un sacerdote con el que van a confesar sus pecados y él les puede absolver de sus pecados diciéndole una lista de penitencias que pueden hacer, exactamente opuesto a lo que Dios presenta en la palabra. Los fariseos piensan exactamente al revés de como Dios piensa, al revés completamente de como Dios piensa.
Cuando ven a Jesús, lo acusan de muchas cosas. Mateo no narra tanto la oposición. Hasta este punto es cuando empieza a narrar la oposición que hay contra él. Otros evangelios ya desde antes muestran más eso. Entonces el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Y la pregunta que él les hace está bien interesante, porque dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Es fácil perdonar pecados? Bueno, eso no se puede ver. Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no pueden ver eso, pero es una realidad espiritual para el paralítico. Y Jesucristo les dice, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se levante? Humanamente tampoco se puede hacer. No existe ninguna terapia, ninguna medicina, ningún método, no existe nada para restaurar a un paralítico, que sus nervios ya no sirven, que sus músculos ya no trabajan, que sus membranas están dañadas, que sus huesos están deteriorados, que está atrofiado completamente porque no tiene movimiento. No hay manera física de hacer algo así. La pregunta del Señor Jesucristo confronta en la cara de ellos, cómo ellos están tan errados y al revés. Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Cuál de las dos es más fácil? Perdonar pecados, solamente Dios puede absolver a alguien de sus pecados. Levantar a un paralítico, solamente Dios puede crear músculos nuevos, nervios nuevos, restaurar los huesos, las membranas, restaurar toda la información que del cerebro sale para los huesos. Y como vamos a ver en un momento, levantarse y andar, eso no sucede. Si médicamente fuera posible levantar a un paralítico, esa persona no puede caminar. Esa persona tiene que aprender a caminar. No puede. Y no es lo que pasa aquí. Jesucristo es el único que puede hacer eso. Así que él conocía el corazón del paralítico, pero igual conocía el corazón de estos hombres religiosos. Y le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Igual nosotros tomamos esa actitud frente a la palabra. Escuchamos el mensaje y tenemos que tomar una decisión al escuchar el mensaje. Nosotros ejecutamos un juicio al escuchar el mensaje de la palabra. Eso sucede en nuestros corazones. Déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo está viendo su corazón y sus pensamientos en este instante. Él sabe qué hay en su vida. Él sabe qué hay en su corazón. Y Él le habla a usted directamente a través de su palabra. El día de hoy, aquí y ahora. El Señor está hablando. Es su palabra la que estamos viendo. Usted necesita tomar una decisión. Estos hombres tenían que tomar una decisión y tomaron la decisión errada. El paralítico tenía que tomar una decisión, pero el paralítico estaba completamente vencido ante el Señor. ¿Por qué? ¿Porque era paralítico? No, porque en su corazón él se humilló delante del Señor. Una persona puede estar paralítica y estar orgullosa delante de Dios, pero no este hombre, ni sus amigos. Jesucristo vio el corazón de ellos y vio el corazón de los otros, y al paralítico le dijo, no te preocupes, ten calma, hijo. Se identifica con él y lo calma en ese momento para perdonarle los pecados. Pero contra los otros dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es un juicio malvado porque no está basado en la verdad. Ellos conocían que el Antiguo Testamento profetizaba del Mesías y ellos sabían que Jesucristo había llenado todas las profecías que ellos conocían del Antiguo Testamento, pero se negaron a creer ante la evidencia que tenían. Ellos se consideraban a sí mismos como que no necesitaban perdón. Por eso siempre digo, tenga mucho cuidado cuando usted dice, yo soy buena gente, o cuando usted dice, yo siempre he creído. Tenga mucho cuidado, porque esa es la posición de los fariseos y de los escribas, y esa es la posición que Jesús pega fuerte allí, porque son los peores. El paralítico tuvo la actitud correcta. Jesús lo vio el corazón. Miró a Samuel 16:7, no vamos a ir allí, pero dice que Dios ve el corazón cuando envía a Samuel para que unja a un hijo de Isaí como rey. Dice, Dios ve el corazón. Tú ves la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y viene la pregunta, ¿por qué? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Sí? En esta parte también está conectado, y Jesús yo creo que por eso lo hace así. La enfermedad está conectada con el pecado en la mente de todos estos hombres, de todas estas personas. Obviamente,
y eso lo he dicho antes, y la Biblia lo presenta así, toda enfermedad es consecuencia del pecado. Me refiero en que David dice, en pecado me concibió mi madre. Un bebé se puede enfermar. Un bebé nace, se enferma. ¿Ese bebé pecó para enfermarse? No pecó, pero nació en pecado. Es decir, está tocado, está manchado por el pecado. Y en la vida hay enfermedades que vienen no porque la persona esté provocando, dañando su cuerpo para que le suceda pecando, pero la enfermedad vino, no hay control de eso. Como también hay enfermedades que son consecuencia de maltrato al cuerpo o de cosas que se expone a la persona y viene un castigo. Pero en este contexto se considera como pegado lo uno con lo otro, ¿sí? Así que Jesús, cuando hace esa pregunta, pasa a comprobarles a ellos, al sanar al paralítico, que Él tiene poder para perdonar los pecados. Esa es la razón de la pregunta. Pues para que sepáis, verso 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a su casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Demostrando que tiene autoridad sobre todo, sobre todos, que tiene autoridad sobre las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, y le dice al paralítico, levántate. Está demostrando que fue perdonado y al levantarlo está demostrando que fue perdonado y fue sanado. Está demostrando que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ellos están viendo en ese momento a Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando esto sucede, estos hombres tienen a Dios mismo en medio de ellos. La mejor prueba que podían tener para creer. La oración del Padre Nuestro, cuando Jesucristo dice allí, tengo potestad para sanar pecados en la tierra. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesucristo hace la voluntad del Padre al perdonar los pecados del paralítico y al levantarlo. Verso 7, entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lucas dice que este hombre cuando Jesús lo sanó, se levantó, enrolló su cama y se fue glorificando a Dios. Mateo no da ese detalle porque su enfoque es meramente Jesús. Pero creo que es importante mirar ese detalle, porque al ver la fidelidad, el poder, la misericordia, el amor del Señor, lo que eso produce en una persona fiel es una admiración, es una maravilla contemplar lo que Dios hace. No estamos viendo ahora mismo a un paralítico levantarse nosotros, pero iglesia, lo que estamos leyendo sucedió, ocurrió, realmente ocurrió. Este hombre fue perdonado y fue sanado por el Señor. Nosotros estamos siendo testigos de un testimonio de lo que Dios hizo hace unos 2000 años atrás. Nuestra parte, nuestra respuesta ante esto debe ser admiración por lo que el Señor hizo. Estar maravillados de que este hombre tuvo músculos nuevos, nervios nuevos, membranas nuevas. Estar maravillados de que, sí o no, alguna vez usted se ha quebrado un pie o se ha lastimado un pie. Después de que se recupera le cuesta trabajo empezar a caminar, ¿sí o no? Necesitamos caminar. Yo estuve mal un tiempo de la espalda y para poder caminar necesité un caminador que me prestaron. Y ahí andaba, un pasito a la vez, otra vez a aprender, otra vez a ejercitar todo. Fue un proceso. Pero este hombre no tuvo ningún proceso. Instantáneamente se levantó, tenía fuerza en sus piernas, tenía coordinación plena de poder caminar, de poderse mover, de usar sus brazos, de usar todo su cuerpo. Y podía hablar. Estaba completamente restaurado. Eso no es difícil para el Señor y lo que produjo es maravillamiento y los que estaban viendo allí dice que glorificaban al Señor y se maravillaban de que Dios había dado tal potestad a los hombres. Se está refiriendo en ese caso a Jesucristo. ¿Sí? El testimonio del poder del Señor está claro delante de todos. Es obvio. ¿Sí? Y la acción de este hombre
refleja el poder del Señor. Verso 8, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso es lo que sucede en el corazón, para que una persona adore al Señor, maravillados y con temor de ver el poder del Señor, de las cosas que Él puede hacer. En conclusión, Jesucristo puede perdonar los pecados. Es el milagro más grande. Él puede sanar cualquier enfermedad. Eso le queda al Señor cuando Él lo quiera hacer. Y Él promete que un día vamos a tener cuerpos donde no nos va a doler la espalda, donde vamos a poder saltar, brincar, cantar, sin ningún dolor, sin ninguna lágrima, sin ninguna dolencia, cuando venga en su reino venidero. Y debemos confiar en Él, mientras tanto, por el perdón de los pecados, y que prediquemos así, que Jesucristo es el que lo puede hacer. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos así el mensaje? Que el Señor nos ayude a considerar, como presenta este texto, el pecado. A no olvidarnos de la mancha del pecado en nuestras vidas y la gracia que ha sido derramada sobre nosotros por Cristo Jesús. La gracia que nos da ese perdón. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque tú aquí nos das testimonio de lo que hiciste con la vida de este hombre paralítico que fue llevado por sus amigos. ¿Y cuántos no han llegado a la iglesia porque sus amigos les han traído? Gracias, Señor, porque tú ves la fe en el corazón de todos ellos. También ves cuando un hombre se llena de excusas y rechaza la verdad, Señor, y se hace a un lado. Cuando no quiere creer como hicieron los escribas y los fariseos. Prefirieron creer más en su propio concepto que en la verdad que estaba enfrente a ellos. Ayúdanos a todos, Señor, a confiar en tu palabra, a creer que lo que hemos leído es verdad, que sí sucedió, que sí pasó así como dice allí exactamente, y que fue escrito con el propósito de aumentar nuestra fe para que creamos y que aquellos que no creen puedan creer que no hay barrera que Jesucristo no pueda traspasar cuando el corazón está humillado delante de ti, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.